Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de este su espacio El Semanal, una recopilación de las noticias más destacadas de esta semana. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato iniciamos con las informaciones. Luego de retirar el proyecto de modernización fiscal del Congreso, el presidente de la República, Luis Abinader, reveló el pasado lunes durante la Semanal con la prensa que no tiene una nueva propuesta. Eva Santana nos tiene más detalles. Este lunes se reveló que hubo un desplome de los bonos soberanos de República Dominicana. Ante esto, el presidente reveló que no tiene un plan B. Nosotros vamos a hacer los ajustes, pero no tenemos otra propuesta. Los últimos 4 años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi 2 años, con la pandemia, disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy, el sector público no financiero, que es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Era 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. Aunque no tiene una nueva propuesta fiscal, el primer mandatario aseguró que se retomará la estabilidad en algunos meses. De esos ajustes es bueno reiterar que nosotros seguiremos con nuestra regla fiscal y seguiremos con la ley de responsabilidad fiscal. Es normal que ya República Dominicana esté en el escenario mundial, internacional, y que hay un efecto coyuntural, como lo tienen cualquier información que no es del agrado de los agentes económicos. Sin embargo, esto en los próximos días pues va a llegar al nivel normal que tiene que estar con una economía que está creciendo. Miren estos datos de exportaciones, que tiene más divisas. Sin embargo, aunque no habrá una nueva propuesta de modernización fiscal, el gobierno sí tomará algunas medidas. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes de lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes de lugar. Durante la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader informó que las exportaciones locales han crecido en un 23.5% en algunos mercados como el de Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania, comercio internacional que ayudará a mejorar la economía local. Eva Santana, Noticias Su Mundo. La presión social y la falta de consenso provocaron el retiro del proyecto de modernización fiscal del Congreso Nacional. Sin embargo, este debe ir al Consejo Económico y Social. Al menos es lo que dicen diputados de la oposición. Esmirna Mateo nos cuenta más. Tras asegurar que la disposición implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo, el presidente Luis Abinader, en un discurso de unos 5 minutos, ordenó el retiro inmediato del proyecto de modernización fiscal. A todas luces era lo que se esperaba porque no se consensuó con sectores que iban a ser afectados, afirmó el diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo. Tanto empresarial como empleados hicieron posible que el presidente retirara el proyecto. Lo vemos factible, pues era un proyecto que a todas luces no había sido consensuado con ninguno de los sectores que iban a ser afectados, y entonces eso hizo posible que el presidente pues retirara el proyecto. Ahora bien, nosotros como Congreso lo que deseamos es que se siente el presidente con los sectores y que entonces pueda venir un proyecto ya consensuado a la Cámara de Diputados. Los legisladores precisan que falta por determinar el camino a seguir de la reforma fiscal que debe ser discutida en el Consejo Económico y Social. Ya con la experiencia que hay, creo que ellos deben buscar consenso en la sociedad y en los partidos políticos que estamos acá, que somos actores. Siento que si no hay, independientemente de lo legal que pueda ser, la legitimidad la da el consenso, y ellos no tuvieron consenso para todo esto. Entonces, sobre esa base ellos van a seguir cometiendo errores. Naturalmente el pueblo lo cobrará en cualquier momento. Nosotros, tal y como le manifestamos, planteamos al presidente de la República que lo lleve al seno del Consejo Económico y Social para que esto sea debatido con la sociedad.
De su lado, el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, refiere que la acción del gobernante deja de manifiesto sus dotes de estadista. La oposición podrá decir todo lo que quiera decir, sin embargo, esto también sirvió como vitrina para muchos políticos que a sabiendas de la necesidad, a sabiendas del estado situacional en el que estamos, que quisieron sacar provecho de la situación. Con el proyecto de ley de modernización fiscal, el gobierno pretendía recaudar unos 122.000 millones de pesos, de los que el mandatario indicó que no era fruto de la improvisación ni un capricho personal, más bien de un profundo sentido de responsabilidad. Se espera que el Poder Ejecutivo envíe una carta formal a la Cámara de Diputados solicitando el retiro inmediato del proyecto de reforma de modernización fiscal, tal como ordenó el presidente de la República, Luis Abinader. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otra parte, el presidente del partido Camino Nuevo, Glenyn Morrison, tras ser entrevistado en Matutino Su Mundo, afirmó que la necesidad de un impacto fiscal tiene su origen en la Ley 112, conocida como la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y responsabilizó a antiguos actores políticos por la acumulación de deuda y la falta de responsabilidad en el manejo de las finanzas del Estado. Escuchemos parte de su intervención. Todas estas ideas se han puesto sobre la mesa, se han discutido con los políticos, en los distintos gobiernos. El sector empresarial previo a ella decía que hacía falta. Y yo veo hoy en día un sector empresarial que lo único que está pensando es sus intereses. Yo no puedo darle la espalda a una visión correcta, viable, adecuada. ¿Cuál va a ser el legado y obra de gobierno del PRM si pasarán estos próximos 4 años? ¿Cuáles son las soluciones a los problemas del país? Lo responsable es buscarle un bajadero. Lo que yo le puedo garantizar, que después del populismo que se armó en el Congreso Nacional, el presidente de la República saldrá del gobierno tranquilo, no va a tocar ese tema jamás. Pero no entiendo que eso fue lo que al final el mensaje político es correcto. Entonces, y dejó a la oposición sin ninguna arma populista, porque entonces ahora le dice, yo estoy del lado del pueblo. ¿Qué le dejó a la oposición? Sin discurso, sin ideas, sin propuesta. Y ciudadanos consultados por Noticias Su Mundo expresaron su alivio al saber que el presidente de la República, Luis Abinader, retiró el proyecto de modernización fiscal del Congreso Nacional. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos cuenta más en el siguiente reporte. Porque lo que quería era desaparecer al pobre, porque yo creo que si la reforma aquí nosotros íbamos a desaparecer como Venezuela. Ciudadanos señalan que no era el momento adecuado para presentar el proyecto de reforma fiscal y agradecen su retiro y afirmaron que esta decisión se logró gracias a las protestas y reclamos del pueblo. Hay que pensar bien hacer las cosas para que no pase vergüenza como ahora mismo. Que las cosas se analizan, él como presidente, él tiene quien lo asesore. Lo obligaron porque se reclamó. Y todavía no se le ha hecho reclamo, todavía. Tienen más reclamos. La cosa se analiza antes de hacerse, para que no pase lo mismo, que tuvo que retratarse ante el pueblo, que las cosas no se hacen a lo loco. Yo me la que hubiera puesto que lo hubieran aplicado eso. Y si la cosa está difícil, más difícil se hubiera puesto. Está bien ahí, yo lo veo bien. Los consultados aseguran que esta decisión muestra que se vive en un país democrático y que el presidente escuchó el clamor de la ciudadanía y los diversos sectores sociales. No es necesaria la reforma, hasta la gente dura se quejan, la gente con su dinero. Imagínate para el pobre, lo iba a llevar quien lo trajo. Bueno, no fue él que la retiró prácticamente, fue que el pueblo hizo que la retirara, porque que eso venía demasiado duro. Era trabajar para el gobierno. Nosotros que estamos mal, esto está malo, y ahora se aprobaba esa reforma, así como la quería hacer. Eso era mejor que le diera lazo a uno para uno ahorcarse. Un presidente no puede de buenas a primeras someter un proyecto y hacer lo que quiera así, él tiene que escuchar al pueblo. En los últimos días, varios sectores del país se manifestaron con cacerolazos en contra del proyecto y realizaron protestas frente al Congreso Nacional, donde se llevaban a cabo las vistas públicas de la reforma de modernización fiscal. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas saludó la medida tomada por el presidente de la República, Luis Abinader, de retirar la reforma fiscal del Congreso. Según su presidenta, Neris Meléndez, esta reforma hubiese afectado directamente al sector inmobiliario. Desde ACOPROVI nosotros celebramos esa decisión de nuestro presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de modernización fiscal del Congreso. Entendemos que es una decisión muy sabia y que muestra la alta sensibilidad que tiene nuestro gobernador en escuchar las preocupaciones de los diferentes sectores y en no poner por encima de todos los intereses de los sectores más vulnerables lo que es la economía del país. Si la reforma fiscal hubiera sido aprobada tal y como estaba, nosotros veíamos un panorama desolador a la vivienda, porque aumentaban los precios de la misma y en ese sentido muchas personas iban a quedar pues sin acceso. Hubiera sido algo bastante lamentable. Sin embargo, hemos visto la apertura al diálogo y eso es muy positivo, porque en ese sentido estamos nosotros dispuestos también a formar parte de ese diálogo, de modo que se pongan por encima los intereses de la nación. Esta declaración les ofreció durante el primer Congreso de Construcción de Viviendas ACOPROVI 2024, donde se tocaron temas importantes del sector inmobiliario, como las nuevas permisologías y las tecnologías aplicadas en la arquitectura. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. El presidente Luis Abinader llama a mantener el entusiasmo ante la situación económica. Les tenemos más detalles al retornar de la pausa. Ya estamos de vuelta con más noticias. Luego de que el presidente Luis Abinader anunciara que realizará ajustes económicos ante el retiro de la reforma fiscal, exhortó a la población a mantener el entusiasmo con relación al crecimiento del país. Eva Santana nos tiene más detalles. Durante la entrega Medalla de Honor al Mérito, el presidente Luis Abinader aseguró que la economía nacional continúa pujante, por lo que recomendó a los productores mantenerse entusiastas. En muchos sectores de la economía. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar optimistas. El gobierno tiene que también hacer los ajustes de lugar, como los estamos haciendo, pero una economía que está creciendo al mayor nivel en toda Latinoamérica es para estar optimista. Sin embargo, no todos los funcionarios mantienen el mismo nivel de positivismo, siendo precisamente el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó, quien expresó que la oportunidad que el país tenía para crecer se perdió retirando la reforma fiscal. Que pudimos hacer más cosas, más rápido. Por ejemplo, el año que viene ya no se puede integrar una reforma. Ya para el año que viene no hay un presupuesto nuevo, que era lo que se pretendía, aprobarla e integrarla. Ya esa oportunidad de acelerar el crecimiento, se detuvo. Ante esto, el primer mandatario reconoció que el sector agropecuario es fundamental para el crecimiento de la economía, pese a los retos que enfrentan. Porque también aquí hay elementos de seguridad nacional con una situación como la que está Haití, que está como nunca antes en un proceso de descomposición, incluso hoy amenazado hasta su capital, a pesar de las acciones que se han tomado, y nosotros, como saben, hemos tenido acciones varias a nivel internacional, a nivel diplomático, pero sabemos que ese es un reto. Tenemos el reto también para los productores del sector porcino, cómo nosotros podemos ya aplicar las normativas, ojalá fueran por ley, pero mientras tanto aplicar las normativas para hacer una repoblación, pero una repoblación con la higiene y con toda la bioseguridad necesaria del sector porcino, que como ustedes saben, eso está pendiente. Estas declaraciones fueron ofrecidas en un momento donde los bonos soberanos del país se desplomaron en el mercado internacional tras el retiro de la reforma fiscal. Eva Santana, Noticias Un Mundo. Continuamos con el tema, y es que para suplir el déficit fiscal del país, que en la actualidad asciende al 3.1% del Producto Interno Bruto, legisladores de diferentes bancadas consideran necesario perseguir a los evasores de impuestos. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos presenta diferentes reacciones. En la Cámara de Diputados, congresistas de distintas bancadas coinciden que las autoridades sean contundentes con los empresarios y los evasores de impuestos como mecanismo para agenciar los fondos del financiamiento del presupuesto del año 2025.
Revisar algunas medidas que pueden contribuir a la formalización de sectores que actualmente evaden los impuestos y nosotros intentar recaudar de manera más efectiva. Si aquí en República Dominicana no hay una verdadera reforma fiscal integral que ponga a pagar a quienes tienen que pagar, no poniéndole impuesto a la berenjena, ni al molondrón, ni al salami, y al arenque, no, cobrándole a quienes hay que cobrar. Como yo dije, aquí tenemos que nos visitan 10 millones de turistas, de los cuales 8 millones de turistas de ojos se quedan en los hoteles de playas exclusivas que hay en República Dominicana, que vienen porque hay playas donde los prietos dominicanos no entraban a molestarlos supuestamente, ¿verdad? Entonces que paguen esa exclusividad. Y con un simple impuesto de $5 por día de estadía en esos hoteles, aquí se recaudarían más de 15.000 millones de pesos. A través del proyecto de modernización fiscal, el gobierno pretendía recaudar 122.000 millones de pesos, aunque el Poder Ejecutivo descarta someter una nueva reforma, plantea buscar esos fondos persiguiendo a los evasores de impuestos. Sobre el tema, la AIR emitió un comunicado procurando a través del diálogo consensual un nuevo proyecto. Yendo detrás de estos evasores, el Estado puede tener alrededor de 200.000 millones de pesos sin tener que ir a tocar artículos de primera necesidad y sin tener que ir a tocar sectores tan importantes como zona franca y como el turismo. Mientras tanto, en el Congreso Nacional, la oposición política y el oficialismo opinan que precisamente es al empresariado que el gobierno debe buscar dichos recursos. En el proceso de vistas públicas aquí vinieron todos los sectores productivos del país y se le dedicó mucho tiempo, así también como a toda la gente que vino el jueves a expresarse. Nosotros analizamos todos esos puntos de vista, lamentablemente no nos dejaron seguir trabajando, pero la realidad es que hay mucha gente dispuesta a pagar impuestos, a hacer el consenso necesario para que este país siga avanzando. Lo que pasa es que medidas populistas, lamentablemente, a veces parece que son las que guían los pasos de este gobierno. Y que muchos de ellos nosotros sabemos que pagan sus impuestos, pero hay otros que tienen exenciones, que tienen exoneraciones y que también tienen incentivos. Pero cuando tú analizas, se están ganando la gran cantidad de dinero año por año y no quieren pagar los impuestos al Estado Dominicano. Hay legisladores que no descartan que en el Congreso Nacional un colega pueda someter un proyecto que pueda arrojar luz al gobierno para buscar fondos sin aplicación de nuevos impuestos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados aceptó la solicitud del retiro del proyecto de ley de modernización fiscal que remitió el Poder Ejecutivo. El retiro del proyecto lo establece el artículo 107 de la Constitución de la República. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, se le instruye proceder a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de modernización fiscal remitido mediante el mensaje número 25-222 del 8 de octubre del 2024. Luis Abinader. Es cuanto, señor presidente. En virtud de lo que establece el artículo 107 de nuestro reglamento, nosotros declaramos retirado el proyecto. En una carta enviada por el presidente Luis Abinader se explica que el 8 de octubre de 2024 sometió al Congreso la pieza con el objetivo de abordar las medidas de reforma fiscal integral para, entre otras intenciones, modernizar el sistema tributario nacional, garantizar la equidad tributaria entre los contribuyentes y aumentar los ingresos tributarios a través de la eliminación de distorsiones. Diputados del partido Fuerza del Pueblo solicitaron al presidente Luis Abinader la destitución inmediata de su equipo económico tras responsabilizarlo de intentar someter una reforma fiscal que a todas luces perjudicaría a los más necesitados. Nuestra compañera Esmirna Mateo trabajó el tema y nos presenta el siguiente reporte. La propuesta de los opositores viene a raíz del retiro de la reforma fiscal que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional, asegurando que ahora el gobierno pretende someter al país en un endeudamiento externo para sustituir la recaudación fiscal. Esa reforma, más que una reforma, fue un bombazo fiscal que explotaría en los bolsillos de la clase más necesitada, ya que el 72% de lo que recaudaría
se recaudaría a través de los impuestos a bienes y servicios. Solicitamos la destitución del gabinete económico completo, ya que dicho paquetazo era más lesivo que las medidas tomadas en el 1984. Los fuerzistas también condenaron la cantidad de empréstitos que ha tomado este gobierno a poco más de 2 meses de gestión. A retirar la reforma fiscal, ese bombazo económico que iba a estremecer los cimientos de esta sociedad, ahora están aprobando préstamos y préstamos. En el día de ayer, la Cámara de Diputados, a través de sus diputados oficialistas, se aprobó 620 millones más 20 que quedaron ahí, serían 645 millones de dólares en un solo día. El día de ayer se aprobaron 625 millones de dólares, que equivale a la tasa que tenemos hoy día a 38.000 millones de pesos dominicanos. Eso sería el 31% de lo que recaudaría esa reforma que el gobierno estaba planteando. Y mientras los diputados del partido que dirige Leonel Fernández tildan al equipo económico del gobierno como enemigo del pueblo, legisladores del PRM dan la cara y salen en defensa del presidente Luis Abinader. Yo creo que lo que debe hacer las fuerzas políticas de oposición, la Fuerza del Pueblo, el PLD, es invitar al gobierno a una mesa de conversación importante, prudente, sensata. La necesidad de la reforma fiscal fue de alguna manera corroborada por los testimonios de los visitantes a la vista pública, por los testimonios que dieron las diferentes organizaciones en la Comisión de Hacienda. Si algo quedó claro es que de alguna manera estamos todos contestes de que tiene que haber una reestructuración de la manera de gobernar el país. Y realmente el PLD, la Fuerza del Pueblo, no tiene calidad para juzgarnos a nosotros, porque realmente los que hicieron más préstamos en este país en el tiempo que le tocó a ellos dirigir en la Cámara de Diputados fueron ellos y el gobierno. Fueron ellos, entonces no tienen calidad para juzgarnos a nosotros ahora. Además, estos préstamos básicamente van a estar destinados y va el pueblo, el país va a ver para qué van a estar destinados y en qué estos préstamos. O sea que ellos no tienen calidad para eso. Los oficialistas aseguraron que los préstamos que adquiere el PRM en el Congreso Nacional tienen un destino y una procedencia lícita, contrario a los usos que le dieron en los gobiernos el PLD y la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que le toca hacer a la Fuerza del Pueblo, porque en su gobierno cuando recaudaban para ciertas cosas, pues se van a los tribunales, como ustedes pueden ver. Ahora ese presupuesto se destina para obras sociales, para el país y los más necesitados. Los opositores aseguran que estarán vigilantes a los demás préstamos que lleguen a la Cámara de Diputados y que votarán negativo para que sus firmas no figuren en el endeudamiento nacional. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y dándole seguimiento al tema reformas, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, aseguró que la reforma laboral depositada en el Congreso fue creada mediante consenso con el sector empresarial y trabajador. Por eso negó que se deba retirar. Eva Santana nos tiene los detalles. Aunque el ministro de Trabajo, Luis de Camps, expresó que la reforma laboral fue creada tras 2 años de consensos con los diferentes sectores del país, la presidenta de Copardón, Laura Peña Izquierdo, aseguró que esperan se le dé la oportunidad de debatir esta reforma en el Congreso. Hace algunas semanas se depositó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código de Trabajo que contiene elementos consensuados entre trabajadores, empleadores y gobierno. Y evidentemente no hay nada en ese proyecto que no haya sido previamente consensuado. Es que nos dé un espacio en el Congreso donde podamos plantearle a los congresistas nuestra posición y nuestro planteamiento sobre la reestructuración del auxilio de cesantía y el preaviso. Pese a las discrepancias en las declaraciones con el ministro de Trabajo, Peña negó que el sector empresarial desee que esta reforma laboral sea retirada.
No hemos planteado que se retire el proyecto, sino que nos dé un espacio para que se escuche el planteamiento del sector empresarial, que incluso en varias ocasiones, en varios medios, hemos planteado que nosotros hemos puesto sobre la mesa diversas opciones para tratar la cesantía. Actores, me parece que la propia presidenta de Ecopardón ha expresado que no pretenden que se retire. Lo que ellos han expresado es que se incluye un elemento que no ha sido posible lograr consensuar, pero ellos no han expresado el retiro. Todavía hay un particular que hasta el momento no se ha podido consensuar entre el sector trabajador, empresarial y el Estado, como es el caso de la cesantía laboral. La modificación del Código Laboral debe ser integral, abordando el tema de la cesantía, ya que representa un costo laboral muy alto para nosotros. Nosotros reconocemos los avances que hemos logrado hasta ahora en la mesa del diálogo, en el Consejo Consultivo del Trabajo, lo cual va a brindar modernización a nuestro código. Sin embargo, entendemos que debemos de abordar el tema de la cesantía como parte integral de esta modificación. Sin embargo, aunque la presidenta de Ecopardón sí espera que la reforma laboral se debata en el Congreso, líderes sindicales como el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, afirmaron que las discusiones sobre la modificación a la cesantía en el Código Laboral ya concluyeron. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. El hambre disminuyó de 8,7% a 4,6% en el país de 2020 a la fecha. Les tenemos todos los detalles al volver. Ya regresamos con más informaciones. El índice de hambre bajó de 8,7% a 4,6% en la República Dominicana desde el año 2020 a la actualidad, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esmirna Mateo nos tiene el reporte. De acuerdo al representante de la FAO, Rodrigo Castañeda, los factores que han propiciado una disminución en los índices del hambre en el país son los programas sociales que implementa el gobierno del presidente Luis Abinader. La metodología lo atribuye a la protección social, a los programas de protección social, como los programas de ayuda a los comedores económicos, como el programa de Supérate, como la alimentación escolar. Son programas que van a las familias más vulnerables y le garantizan su alimentación. En términos de obesidad, me pregunté. El funcionario precisó que se trata de una tendencia que, para que continúe, se recomienda mantener los programas de asistencia social. Según un informe del organismo, solo en República Dominicana y Panamá se redujo el hambre, mientras que en toda la región aumentó. Lo que ha bajado es la subalimentación, el hambre, ¿no? Y ha bajado, si usted lo compara, si quiere compararlo con el 2020, que era 8,7, hoy día ha bajado a 4,6. Es una baja sostenida muy importante. En ese orden, resaltó la importancia de las mejoras que el INAVIE ha producido en los alimentos para los estudiantes de las escuelas. De su lado, el director de INAVIE destacó la importancia del programa de alimentación escolar y que el gobierno no ha escatimado recursos en el mismo. El gobierno va a seguir trabajando con todos sus planes de desarrollo, pero lo que tiene que ver con los programas de INAVIE, yo les cuento a ustedes que el programa de alimentación escolar es la política social más importante de República Dominicana y eso nunca ha estado en riesgo. En el tiempo que yo tengo como director de INAVIE, dinero no nos ha faltado para ninguna de las acciones que tenemos que ejecutar. Y en el futuro, en el próximo presupuesto, nosotros en lugar de reducir presupuesto o de mantenerlo, lo vamos a aumentar. Eso está decidido. El gobierno no se pierde en términos de lo que es la protección social. Y este programa ha sido el responsable de la reducción de la pobreza en los últimos 3 años en un 2% de la reducción de la pobreza. El representante de la FAO se refirió al tema en medio de su participación en el primer foro sobre alimentación escolar, evento que se realizó este jueves en el Hugo Tolentino DIB de la Cámara de Diputados. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otra parte, comerciantes de la avenida Duarte aseguran que las ventas aún no se han activado a pesar de la época navideña. Eva Santana conversó con ellos y nos tiene más detalles.
Durante años, la avenida Duarte ha sido una zona comercial importante del Gran Santo Domingo, esto debido a que los dominicanos suelen visitar las tiendas ubicadas en la referida calle. Aunque las ventas suelen incrementarse en las épocas navideñas, este año el poco flujo de dinero ha generado bajas importantes para los comerciantes. Por falta de dinero. Pues la Duarte sigue siendo la Duarte, siempre se vende, pero es cuando hay dinero. Cuando no hay, se pierden los derechos. Otros sostienen la teoría de que el desarrollo económico a nivel nacional ha provocado que dominicanos ya no sientan la necesidad de visitar el centro comercial capitalino. Pero que aquí en la Duarte pasa un sistema, que de antes una persona de Güey quería un par de chancletas y venía aquí a la Duarte a comprarla, porque en esos tiempos nada más había comercio aquí en la Duarte. Ya hay negocio por donde quiera, por motivo del desarrollo a nivel del comercio, a nivel nacional. Sin embargo, algunos mantienen la esperanza de que el comercio navideño se reactive en el próximo mes. Hay como más movimiento. ¿Por qué usted lo dice? ¿Hay más ventas? Sí, porque yo veo la gente y el movimiento. Parece que van a ser buenos. En la segunda quincena de diciembre que sale, dan el doble, la gente coge para vestirse, satisfacerse de lo que falta. Estas declaraciones han surgido luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, expresara en el encuentro la semanal con la prensa que la Navidad este año será buena. Eva Santana, Noticias Un Mundo. Y la Dirección General de Impuestos Internos inició el pasado martes el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular, conocido popularmente como Marbete 2024-2025, para 1.893.024 vehículos hábiles. La institución estima que las recaudaciones alcancen los 3.137.673.000 pesos durante el proceso. Los montos de Marbete se mantienen invariables respecto al periodo anterior, 1.500 pesos para vehículos fabricados hasta 2019 y 3.000 pesos para vehículos fabricados en 2020 y posteriores. La renovación estará disponible a través de 49 entidades financieras con 859 sucursales en todo el país, así como en las colecturías de la DGI en Villa Vázquez, Montecristi y Sánchez Samaná hasta el 31 de enero de 2025. El presidente Luis Abinader designó a Carlos Pimentel como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas mediante el decreto 614-24. Estas nuevas funciones se suman a las que ya ejerce al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas, cargo que de ahora en adelante desempeñará de manera honorífica. El objetivo de esta nueva medida es seguir eficientizando y fortaleciendo la transparencia en los procesos de contratación bajo el modelo de alianzas público-privadas. Esta propuesta tendrá como finalidad la optimización de los procesos operativos y regulatorios, alineando ambas instituciones bajo los objetivos estratégicos del Estado dominicano a fin de garantizar la eficacia, transparencia y coherencia en la implementación de las contrataciones públicas y las alianzas público-privadas. A propósito, legisladores del oficialismo y la oposición consideraron la designación mediante decreto del actual director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, como nuevo director general de Alianzas Público-Privadas de manera honorífica. Sin planificación, un gobierno que no planifica ninguno de esos actos, ustedes, la prensa, le podrían explicar al país cómo usted puede ser parte y juez cuando se vaya a hacer una partida de compra en una institución, que usted sea el que vaya a regir eso y también vaya a comprar, que alguien le pueda explicar a la ciudadanía cómo se hace eso. El presidente, el jefe de la administración pública, y él sabe perfectamente lo que hace, pero yo entiendo que hay mucha gente que pudiera ocupar esos puestos, porque yo no entiendo cómo es que un funcionario puede tener dos oficinas, va una hora a una, un día a la otra, y yo creo que, pero hay gente que tiene superpoderes, no hay problema. Los congresistas aseguraron que hay otros PRMistas con méritos y capacidad que deben ser colocados en el tren gubernamental. Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana expresó su desacuerdo con la reciente designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, advirtiendo que dicha medida contraviene disposiciones legales y constitucionales vigentes. Charles Mariotti, secretario general del PLD, ofreció declaraciones respaldadas por el análisis legal del partido y sus expertos en materia de función pública.
Esta designación, más allá de las consideraciones salariales, infringe principios fundamentales de eficacia y eficiencia administrativa, dado que es imposible que una persona asuma 2 roles simultáneamente en la administración pública, sobre todo en puestos de alto rango y gran responsabilidad, señaló Mariotti. Y el expresidente de la República, Danilo Medina, consideró que el Senado debe elegir a los miembros de la Junta Central Electoral en base a los méritos profesionales y personales de los aspirantes. En declaraciones escritas, el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana dijo que esa constituye la mejor manera de llenar las expectativas que en ese sentido tiene la sociedad. Sostuvo que a través del reconocimiento de los méritos profesionales y de integridad moral de las personas se contribuye significativamente al fortalecimiento de la institucionalidad democrática de un país. En otro orden, el expresidente se inscribió este martes como candidato para seguir siendo presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Medina formalizó su inscripción para participar en las elecciones internas que se realizarán el próximo domingo 27 de octubre. Y el Senado de la República se compromete a seleccionar a las mejores personas, a las más calificadas para conformar el nuevo Pleno de la Cámara de Cuentas, una vez que la Cámara de Diputados evalúe y presente las ternas correspondientes. Así lo aseguró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien expresó confianza en que muchos ciudadanos se postularán como aspirantes a miembros del organismo. Nosotros vamos a hacer el trabajo, recuerden que lo perfecto es inhumano, nosotros lo entendemos, vamos a tratar de buscar a las personas más calificadas para lo mismo, pero recuerden ustedes que ese proceso inicia aquí en la Cámara de Diputados, pues nos envía la terna al Senado de la República y ahí nosotros tomamos la decisión final. Al referirse al poco interés que han presentado algunos ciudadanos para postularse, Ricardo de los Santos dijo que es costumbre en el dominicano dejar las cosas para última hora. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Juan Uvieres afirma caso de corrupción Intran Transcorp Latam es uno de los más pequeños. Les tenemos todos los detalles al volver. Ya estamos de vuelta e iniciamos este bloque de noticias con que el presidente del movimiento rebelde, Juan Uvieres, durante una entrevista en Matutino Su Mundo aseveró que el caso de corrupción Intran Transcorp Latam es el más pequeño. El caso de Hugo Veras es el más pequeño de los 7 negocios que hay en el Intran. Y Macarrulla lo sabe. Y lo sabe Sigmund Freud. Y lo saben los demás. Sí. Entonces, presidente, ahí usted recauda 20.000 millones de pesos. Y si no, póngale 12.000 millones. Y que pasen a ser controlados por el Estado. Por otro lado, Uvieres se pronunció con respecto al anuncio del presidente Luis Abinader sobre el retiro definitivo del proyecto de ley de modernización fiscal, pero además de que anunciara que el Poder Ejecutivo no tiene previsto someter una nueva reforma. En otro orden, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a Elizabeth Silverio a 7 años de prisión y el pago de 18 millones de pesos a razón de 2 millones por cada querellante. La condena deberá ser cumplida en la cárcel Najayo Mujeres. Estamos conformes, entendemos que fue una sentencia justa. El tribunal valoró de manera correcta las pruebas que le hemos presentado, donde evidenciaron explícitamente esta señora falsificada diplomas, haciéndose pasar por profesional de la salud, y lo más grave de todo ello que era en contra de niños con condiciones especiales del espectro autismo. Nosotros estamos muy conformes con la decisión tomada por el tribunal. Ellos dicen que van a recurrir esta sentencia, que los jueces han cometido un error. Es un derecho que tienen a recurrir. Eso no significa que la sentencia vaya a variar, pero es un derecho a recurrir. Silverio está acusada del ejercicio ilegal de la profesión de la medicina y profesiones afines y por haber ocasionado daños a menores de edad, según el Ministerio Público, por lo que pedía una condena de 10 años de prisión, el pago de 50 salarios mínimos, el pago de las costas penales del proceso y que se ordene la destrucción de todos los títulos falsos. Diputados reaccionaron preocupados por los altos índices de suicidios que ocurren en el país y que, según el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, República Dominicana muestra altos índices en la tasa de suicidios con un promedio desde el año 2007 de unos 624 casos por año. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. Es preocupante
una cifra alarmante. Hacen falta más campañas de concientización de nuestra sociedad. Los legisladores coinciden este martes en que se debe agilizar los diferentes proyectos de salud que cursan en el Congreso Nacional, ya que consideran el alto índice de suicidios que ocurren en la República Dominicana se deben a la falta de políticas integrales, y es que solo en el 2023 ocurrieron 669 suicidios en la República Dominicana, situando la tasa en 6.8 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que en el 2022 fue de 6.3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros entendemos que la Ley General de Salud, al igual que la posibilidad de trabajar la salud mental integral de la familia dominicana, es preocupante para el Estado y sobre todo para la familia dominicana. Es importante que nosotros le pongamos atención a los problemas de salud mental para que entonces baje el índice de suicidio, que es lo que está sucediendo ahora en la República Dominicana. Nosotros entendemos que hay que ir directamente a trabajar la salud mental para evitar los suicidios en los dominicanos. Lo que nosotros entendemos que las aseguradoras, y por eso es la necesidad de la modificación lo más rápido posible. Ya nosotros solo lo estamos esperando aquí en el Congreso porque hay varios proyectos de modificación de la Ley de Seguridad Social, la 8701. Hay que dedicar una mayor partida y que la aseguradora lo puedan asumir, porque absolutamente todas no asumen el costo de los medicamentos de los enfermos mentales, y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque aún las personas de recursos económicos de clase media, media y media alta tienen dificultades con las enfermedades mentales. Imagínate ese pobre. Los legisladores entienden que la reducción de las tasas de suicidio requiere un enfoque coordinado que involucre a todos los sectores de la sociedad desde el gobierno. Claro que se está fallando. Todavía el seguro médico no da cobertura para las enfermedades las enfermedades mentales o del cerebro, llámese ansiedad, llámese déficit de la atención, entre otros. El seguro médico no está cubriéndolo, y cuando una persona está ansiosa debe ir al psiquiatra para que él pueda determinar el por qué está funcionando de manera anormal en su cerebro. Y nosotros desde aquí también siempre le estamos solicitando al presidente de la República que haga una mayor inversión en la salud mental, nombrando incluso más psiquiatras en diferentes provincias, en diferentes hospitales, y que haya una amplia participación de los psicólogos clínicos en cada uno de los parajes y los municipios para que la prevención se pueda manejar. En el país, en el 2022, el suicidio representó el 13.5% de las muertes accidentales y violentas, siendo esta la cuarta causa de muertes violentas. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 700.000 personas cometen suicidio al año. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y de esta manera finalizamos esta entrega del Semanal, una recopilación de las noticias más destacadas de esta semana. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Hasta una próxima entrega.